Primero que nada, le agradecemos mucho a David Faitelson, nos acompañan de Pisa y Corre. Muchísimas gracias, David. Al contrario, un placer estar con ustedes. Saludos Gracias y para que feliz año. igualmente, feliz año, para que nos ayudes a comprender, a entender la importancia de Pelé en el fútbol mundial. Bueno, es que cuando hablamos de Pelé hablamos de fútbol y cuando hablamos de fútbol hablamos de Pelé. Eso es evidente, no es una ecuación que pueda separarse. Y yo creo que es uno de los pocos atletas, futbolistas, atletas, deportistas que fueron más allá de su deporte y se convirtieron realmente en figuras de la humanidad. Yo no quiero hacer ningún tipo de comparación que obviamente levante alguna clase de polémica, compararlo con algún tipo de líder, de estadista, con algún escritor muy famoso, alguien que aportó a alguien a la humanidad. Para mí, Pelé está en ese sitio junto con Michael Jordan, junto con Muhammad Ali, los tres atletas que realmente dejaron atrás a su deporte, lo dejaron como algo pequeño de acuerdo con la obra que ellos lograron llevar adelante. Y además a Pelé hay que agradecerle bueno, que puso al fútbol en el mapa mundial. Pelé hizo al fútbol un deporte mundial, lo llevó a cada rincón del planeta, lo llevó metafóricamente lo llevó hasta de un plano del blanco y negro. Los mundiales de 58, 62, todavía 66 eran en blanco y negro, hasta que llegó el moderno Technicolor en México 70. Pelé fue el hombre que llevó esa condición del fútbol a la televisión y luego se convirtió, además de todo, de ser un gran futbolista, se convirtió en un personaje que ayudaba a generar una gran economía para lo que es hoy la bollante industria del fútbol internacional. Pelé anunciaba tarjetas de crédito, anunciaba bancos, anunciaba refrescos, anunciaba farmacéuticas, todo anunciaba Pelé, era la imagen del fútbol y bueno, gran parte de lo que es la industria hoy en temas económicos, comerciales, se lo deben a él, sin duda alguna. Hablando de fútbol, ¿habrá o existe un jugador como lo que fue Pelé? Mira, yo leí una declaración de Erling Haaland, el joven jugador de noruego del Manchester City, y él decía, todo lo que nosotros hacemos ahora, primero lo hizo Pelé. Y yo creo que esa declaración es muy válida en un chico de 23 años que tiene todo un camino por delante en el fútbol internacional. Y es una realidad. Pelé era un jugador todoterreno, lo hacía todo bien en el campo. Podría driblar, fintar, podía pasar la pelota, podía encontrar el hueco para habilitar al compañero, no era un jugador egoísta, tenía un salto descomunal que le permitía hacer grandes remates de cabeza. Un futbolista excepcional, tenía hasta sacrificio, jugaba para el equipo. Y bueno, el punto más alto de esa demostración futbolística llegó sin duda en México 70 en el Mundial con aquella maravillosa selección brasileña, todavía recordada, a pesar de que esa selección brilló hace más de 50 años. A pesar de eso, la gente, y bueno, nosotros, en este caso algunos especialistas, seguimos tomando como punto de referencia el fútbol que alcanzó aquella selección de Pelé en el 70 para hablar de cómo tendría que ser un equipo de fútbol y cómo tendría que ser el juego actualmente. A diferencia de Maradona, como en alguna vez lo platicábamos, un hombre pues alrededor de los vicios, de la polémica, Pelé, un hombre dedicado totalmente al fútbol, a su familia. ¿Qué podemos decir de él como persona? Bueno, como persona, a ver, hay historias que a lo mejor no se cuentan, pero también Pelé tuvo una vida difícil en cuanto a la cuestión matrimonial, tuvo una buena cantidad de matrimonios, hijos fuera del matrimonio y algunos temas que obviamente no llegaron al nivel del escándalo de Diego Armando Maradona, pero eh, yo me quedo con la figura que fue siempre con una condición de humildad. Es decir, Pelé era un tipo del pueblo, había salido de la calle, había salido de la favela para jugar al fútbol y bueno, tenía lo mismo que Maradona, quizá ya lo de Messi fue concebido en otro tipo
de cocina, otro tipo de estufa, es un futbolista de clase media que llegó para crecer en un club como el Barcelona, no le faltó nada desde chico. En cambio, las historias de Pelé y Maradona pues son interesantes a partir de la ausencia, a partir de la carencia de muchas cosas en sus primeros años de vida y cómo lograron anteponerse a todo ello. Yo creo que si yo cierro los ojos veo a un Pelé, es decir, como un hombre que realmente yo pondría como ejemplo para mis hijos o mis hijas, yo le pondría como ejemplo sin duda alguna. Y a partir de ahí puedo valorar lo que él hizo fuera y dentro del campo de juego. Yo creo que fue un jugador muy, muy limpio, incluso en temas, obviamente, que ya empezaban a hacer noticia y lo fueron con Maradona años después con el tema del doping. Fue un atleta muy, muy limpio y fuera de la cancha realmente tampoco estuvo o fue presa de grandes, grandes escándalos. A ver, yo creo que el futbolista perfecto no existe, pero si buscamos un futbolista perfecto, el modelo va a ser Pelé, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo despedimos esta gran figura? Ves que se pospuso para el lunes, pues la despedida a Pelé en el Estadio de los Santos. ¿Cómo se despide a este gran futbolista? Sí, se pospuso para el lunes por el tema de la toma de poder de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Así que en tiempos políticos, obviamente, me parece que hicieron bien, no quisieron aprovecharse del momento político para mezclar a Pelé con ese tipo de temas que en su historia estuvo bastante, bastante apegado a condiciones políticas en la historia moderna de Brasil. Mira, yo creo que, y yo le insistí a la FIFA a través de mi voz, que obviamente la FIFA no escucha, pero yo le insistí a la FIFA que habría que hacerle un gran homenaje todavía en vida. El mundial pasado hubiese sido un marco esplendoroso para homenajear a Pelé por todo lo que Pelé le aportó al fútbol. Y no lo quisieron hacer porque la FIFA así es, la FIFA le interesan los dineros y le interesa esto y lo otro y era el momento ideal para realmente ponerle una estampa con el número 10 a todas las camisetas de las selecciones que jugaban el Mundial, por lo menos en la jornada inaugural de todas las selecciones, ponerle el número 10 en un homenaje a la obra de Pelé. No lo quisieron hacer. Bueno, son otro tipo de circunstancias, quizá hay algún tema de intereses por ahí, porque Pelé estuvo muy ligado a la administración de Joao Havelange, de Teixeira, en fin. Yo creo que el legado, lo más importante aquí, Jorge, es el legado de Pelé va a perdurar de generación en generación. No, no tengo duda de ello. Dentro de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150 años, seguramente se hablará de lo que Pelé hizo en el campo de juego y de cómo hizo famoso a este deporte, cómo lo llevó, insisto yo, a un carácter universal que ningún otro futbolista fue capaz de hacer. Futbolistas como Pelé, bueno, tampoco es que sobren de las cualidades que tenía Pelé, no sobran. Yo pongo en una mesa a Maradona y Messi y digo que si hay que discutir sobre cuál de los tres es el mejor, no hay problema. Yo acepto que alguien tenga una diferencia con respecto a lo que yo pienso porque son tres futbolistas de altísimo nivel, muy, muy, muy parecidos en cuanto al nivel de excelencia, no en cuanto a facultades, en cuanto a estilo de juego, pero sí en cuanto a nivel de excelencia, muy parecidos. Yo aceptaría cualquier polémica. Si alguien me dice Messi es el mejor, Maradona es el mejor, para mí Pelé fue el mejor. Y realmente estoy también muy sorprendido por la forma en que hoy las nuevas generaciones en las redes sociales, al conocerse la noticia de su muerte, pues han identificado lo que fue Pelé, ¿no? Porque uno diría, bueno, pasa desapercibido, Pelé hace tantos años, las nuevas generaciones consumen muy rápido, han aparecido grandes figuras, Cristiano, Messi, y sin embargo, hay espacio para recordar lo que fue el gran Edson Arantes do Nascimento Pelé. Perfecto. Finalmente, ¿alguna anécdota que recuerdes tú que lo hayas tenido cerca, algo con él que quisieras Sí, sí, compartir? bueno, varias. Quizá la más impactante de mi vida fue aquella en Chicago en 1994. Se jugaba el Mundial de Estados Unidos. Yo estaba destinado para cubrir a la selección, bueno, la inauguración del Mundial, que fue Alemania contra Bolivia, ¿sí?
En esa misma sede también estaba España. Y me acuerdo que me recibió una llamada desde Dallas, el centro de operaciones nuestros de TV Azteca, y José Ramón me decía, vas a pasar por Pelé, porque vas a ser parte de nuestra transmisión del partido inaugural. Y yo le decía, ¿Pelé? ¿Por Pelé? Sí, señor, me decía, por Pelé. Yo sabía que había un acuerdo con él para que trabajara como un comentarista en las transmisiones, y bueno, pero no me imaginaba que yo iba a ser el encargado de ir por él. Así que fui por Pelé al aeropuerto, y cuando salió Pelé, iba todo prácticamente camuflajeado, iba con lentes negros, con gorra para no ser reconocido. Y yo le esperé en la puerta y dije, vengo por usted, señor Pelé, vengo de TV Azteca, David Faitelson, mucho gusto. Y le abrí la puerta delantera del coche y me dice, no, no, voy atrás. Y durante el camino traté de hacerle plática, duró el viaje del aeropuerto O'Hare al Soldier Field con tráfico, son unos 40, 45 minutos. Y durante el camino traté de hacerle plática, a través del retrovisor lo veía, y él estaba harto, venía de un vuelo, no sé si venía de Los Ángeles o venía desde Dallas mismo, bueno, venía enojado y fastidiado, y no quería hacer ningún tipo de plática, iba prácticamente durmiendo o descansando. Pero para mí fue un momento espectacular, especial en mi vida, porque durante 45 minutos estuve a solas con el Rey Pelé en el mismo auto, siendo el chofer de Pelé, sin mucha plática que digamos. Y tengo otra también muy buena que ocurrió en Cancún. Me acuerdo que había llegado de vacaciones y yo decidí irme con una cámara a buscarlo para tratar de hacer una entrevista. Dije, bueno, está en México, voy a tratar de tomar a Pelé, siempre es interesante escucharlo y contar con su punto de vista. Y me acuerdo que llegué al hotel en Cancún, uno de estos hoteles grandes, famosos, uno de esos resorts, y pregunté y me dijeron, no, está dormido. Eran las 10 de la mañana. Dije, bueno, vamos a esperar con el camarógrafo a ver si se levanta un poco más tarde, está de vacaciones. A las 12 volví a llamar, sigue dormido. Bueno, tomamos un lunch con un café y esperamos a que Pelé se despierte, y quitamos 10, 15 minutos para la entrevista. Ya como a las 4 de la tarde, por fin le contestó Pelé a la administración y le dijo, mire, no estoy para nadie. Y le dijo textualmente, porque me puso el altavoz, me dice, aunque hable Collor de Melo, no estoy para nadie. Collor de Melo era el presidente de Brasil en ese momento, y colgó el teléfono y dijo, aunque hable Collor de Melo, no estoy para nadie. Pero bueno, una figura legendaria. Luego lo tuvimos en los 30 años de Deporte B, lo tuvimos también como invitado junto a otras grandes figuras, y realmente siempre compartimos con él. Él era un tipo muy, a ver, él trabajaba para muchas televisoras en un mundial, y yo me acuerdo muy bien que verlo en el centro de televisión, en los campeonatos mundiales de fútbol, era simpático porque de pronto iba con Basignani, un argentino que era su representante, y lo ponía en la puerta de TV Azteca, y le llevaba un papelito y él decía, programa Los Protagonistas, y el que conduce es José Ramón Fernández. Y ya pasaba a la puerta y entraba, veía a José Ramón y le decía, José Ramón, ¿cómo estás? Lo abrazaba, le sonreía, tenía esa facilidad para hacer las cosas todavía me acuerdo, con aquel traje que decía City Car, ¿no? Porque patrocinaba él era la marca, la imagen de una tarjeta de crédito, ¿no? Mm. Y entraba así y ya se sentaba en la mesa y decía, muchas gracias por estar en Protagonista, por invitarme. Bueno, salía de ahí, iba a señalar y tenía listo todo papel y decía, Televisión de Colombia. Aquí el conductor se llama Antonio Rodríguez. Entonces entraba, abría la puerta y entraba a Televisión Colombiana y dice, Antonio, ¿cómo estás, hermano? Y lo abrazaba y lo saludaba. Era Pelé, conoció a millones y millones de personas, todo el mundo le pedía una fotografía. A ver, no tenía la capacidad para profundizar demasiado en temas de fútbol. Si tú me preguntas, Jorge Valdano obviamente es un genio comparado con Pelé hablando de fútbol en la televisión, pero era Pelé y punto. Y lo que decía Pelé se quedaba y quedaba para la posteridad. Perfecto, pues muchísimas gracias, David, como siempre, y feliz año, un abrazo hasta las tierras europeas. Muchas gracias, un abrazo, Jorge, que estés muy bien. Feliz año para todos.